Faltan unas cuantas horas para que arranque la semifinal de ida entre Chivas y América, pero ya empiezan las informaciones, ya empieza el fútbol de estufa. Me sorprende de hecho que no haya salido más nombres hasta ahora, porque siempre suele pasar. En este caso, César Luis Merlo, al menos yo lo leí con él, dice una información bastante interesante de hecho, Pedro Aquino estaría siendo buscado por nada más y nada menos que Cruz Azul. Un Cruz Azul que se ha venido hablando de Carlos Salcedo. Se decía que de hecho, al menos el día de ayer lo leí, que ya está bastante cerca dentro de lo que cabe, que había que afinar algunos detalles, pero hoy de la nada, insisto, porque no habían salido informaciones, de ningún jugador, ni para llegar ni para salir, al menos no certeras, y hoy nos dice César Luis que Cruz Azul quiere reforzarse con el peruano. Y rescato algo, que es que ya hicieron una oferta, o sea, no es un jugador que tienen en carpeta, no es un jugador que lo tienen viendo, que les interesa, no, al menos en la información que se publica dice hace oferta. Es algo ya mucho más serio. Luego puede no llevar a nada, evidentemente. Puede la América decir, no me interesa su oferta, que de hecho no descarto que en unas cuantas horas salgan los periodistas que cubren a la América a decirlo, pero al menos sabemos que la oferta está hecha y ya veremos en qué se termina dando. No soy tan partidario de ver transacciones entre Club América y sus rivales, pero es verdad que Pedro Aquino fue un jugador muy importante. Fue un jugador muy importante, sobre todo desde su llegada se ganó, creo, el cariño de la afición por un rendimiento espectacular. Veníamos adoleciendo desde la salida de Guido Rodríguez. Llegó el Oso González, que lo había hecho muy bien en Necaxa, no le fue como se esperaba. Llegó Santi Cáceres, que en sus primeros 6 meses antes de su lesión al menos lo había hecho también muy bien, o mínimo había cumplido, aunque insisto, sus primeros 6 meses fueron espectaculares en el Villarreal. No había llegado nadie que pudiera adaptarse a lo que se pedía hasta que llegó Pedro Aquino y se ganó la titularidad, y con Solari hizo muy buenos torneos. Desafortunadamente se nos lesionaba, es un jugador que se lesiona bastante y se nos lesionaba justo en la liguilla, justo esa semanita antes, esos 15 días antes, se sabía que no íbamos a poder contar con Pedro Aquino, y creo que quitando una que fue donde llegamos a semis, si es que no estoy mal, no pudo jugar del todo, al menos no tuvo esa oportunidad por culpa de las lesiones. Quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiera podido estar Pedro Aquino en aquellas eliminaciones contra Pumas, en aquella eliminación contra Pachuca, por ejemplo, pero bueno, ni lamentarse ni nada, porque a fin de cuentas son cosas que ya pasaron y listo. Por mucho que haya sido importante, como digo, por mucho que sea un jugador que a mí me gusta mucho, que es un perfil de jugador que me agrada muchísimo, creo que ahora mismo en lo que busca el Club América perdió muchísimo protagonismo. Eso es totalmente evidente, eso creo que nadie lo puede ocultar, porque es banca, porque Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo se adueñaron de ese medio campo, y la verdad es que justamente por esa sintonía que tienen ellos dos, por el estilo de juego que quiere el Tan Ortiz, ahora mismo entra Pedro Aquino y el campo se siente muy rocoso, en el campo se siente como que no fluye del todo, porque claro, cuando no entra él, entra Jonathan Dos Santos, y Jonathan Dos Santos es otro jugador que también tiene ciertas capacidades organizativas, tiene muy buen rango de pase, sobre todo, que a lo mejor no se siente tanto la diferencia, pero cuando entra Pedro Aquino la verdad es que sí, y no estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, es un gran jugador, simplemente creo que a veces pasa eso. Y ni siquiera es mala la situación tampoco, porque cuando quieres cerrarte un poquito más, cuando quieres cerrar un partido, normalmente es cuando lo suele utilizar, o para liberar más, sea a Richard, sea al propio Álvaro Fidalgo, normalmente entra Pedro Aquino, pero no ha venido siendo titular, ha tenido muy pocos minutos esta temporada, estos últimos 6 meses, la verdad es que no ha jugado prácticamente nada, insisto, incluso el propio Jonathan habiéndose ganado algunos minutos más, por lo que entendería sin ningún tipo de problema su salida, por mucho que, vuelvo a repetir, es un muy buen jugador. Es verdad que también ocupa plaza de extranjero, entonces vamos a ver en qué termina todo, evidentemente. Son las primeras informaciones y no tiene pinta de que sea uno de esos fichajes que de repente de un día para otro ya están hechos. Quién sabe, pero no creo, por el hecho de que está América todavía en la liguilla. Y si ya está hecho, no va a salir la información así como tal, o al menos eso creo. Pero vería bien desprendernos de un Pedro Aquino, sobre todo si es una buena cantidad, sobre todo si es un buen dinero, porque es en una posición donde ya están 3 jugadores por encima de él, y es en una posición donde las 2 plazas titulares están ocupadas por extranjero. Él sería otro extranjero más ocupando un cuarto puesto en ese mediocampo. Yo lo veo
pues bastante bien, insisto, perdemos un perfil de jugador que me parece bastante necesario tenerlo en el equipo, porque a veces vas a ocupar variar, porque a veces vas a ocupar algo distinto a lo que ya tienes, y eso es justamente lo que Pedro Aquino te puede ofrecer en el mediocampo del Club América. Pero teniendo en cuenta, lo ya dicho, teniendo en cuenta que puedes suplirlo con algún mexicano, me hubiera gustado, por ejemplo, un Omar Gobea antes de que lo trajera a Monterrey. Que saliera Pedro Aquino y la llegada de Omar Gobea, que es otro contención, que también tiene muy buen rango de pase, tiene incluso llegada, es un jugador interesante y mexicano. Seguramente, o al menos desde mi perspectiva, no esperen que si sale Pedro Aquino lo reemplace un jugadorazo. Yo creo que lo va a reemplazar un jugador de esos pues típicos del Club América últimamente, y no lo digo ni siquiera para mal, pero a intentar de que sea un jugador cumplidor, un jugador sin tanto cartel, pero que venga y como mínimo cumpla, y eso es lo que yo espero. Y esa plaza de extranjero sí poderla utilizar quizás en los laterales, que es donde realmente estamos adoleciendo, donde realmente se necesita un nuevo jugador, incluso un par de jugadores. Si me dicen por las dos bandas, yo estaría bastante contento. Me parece que Layún no ha respondido como debería, al menos en el campo. Creo que fuera de él perfectamente, o al menos me imagino que ha de cumplir las mil maravillas en torno al vestuario, en tema de lo anímico, de estar ahí, de ser líder en la cancha, en los entrenamientos, en el vestuario, insisto. Me parece que desde ahí sí que puede cumplir. Luis Fuentes, me imagino que también más o menos de lo mismo, pero claro, Luis Fuentes sí ha cumplido mucho más en la cancha, por mucho que me ha quedado de ver en algunos partidos importantes, y además pues ya tiene una edad bastante avanzada. Salvador Reyes no ha sido lo que esperábamos que fuera, al menos como lateral. Y luego el Pelón Lara pues ha perdido su titularidad frente a Layún, justamente, que en los últimos partidos Layún la verdad es que no lo ha hecho mal. Hay que ser sinceros, cuando la riega se dice y cuando no también. Pero yo esperaría que sea Lara peleando contra un extranjero y en la otra Israel, Chavita Reyes, perdón, peleando contra otro extranjero probablemente. ¿Por qué no? Si logramos liberar un par de plazas más. Y si no, al menos uno. Yo creo que uno tendría que llegar, y creo que por ese lado, por el tema del estilo de juego, veo muchas cosas a favor de que esto pueda fructiferar, pero también veo algunas en contras, como es el hecho de negociar directamente con Cruz Azul. Hay que ver qué piensa Pedro Aquino, porque Pedro Aquino, recordemos que hace no mucho, hace un año o algo así, le preguntaron sobre la posibilidad de ir a Europa, y él contesta que es verdad, que era una ilusión que tenía, que era algo pues que todos los futbolistas piensan o sueñan incluso con hacer alguna vez, el viajar al viejo continente y jugar allá, que se sentía muy cómodo en el Club América, que de hecho si él seguía jugando como hasta ahora, y él no tendría problema en retirarse en el Club América. Insisto, esto lo dijo no hace mucho, así que habría que ver. Yo creo que no tendría tanto problema porque no viene jugando y seguramente él quiere jugar. El América tiene a favor también el tema de las lesiones. Es un jugador muy interesante, es un jugador muy importante para cualquier equipo, creo yo, al menos lo sería. Un jugador que te quita balones como pocos, un jugador capaz de distribuir, de dar buena salida, sobre todo desde base, no tanto el tema de distribución como si lo puede ser Richard, Jonah o el mismo Álvaro Fidalgo, evidentemente. Pero es un jugador, un perfil de jugador que a Cruz Azul yo creo le vendría bastante bien. Creo que es verdad que tienen a Eric Lira. A mí Eric Lira es un jugador que desde Pumas me gusta muchísimo. El tema de Vaca, pues a lo mejor, pero creo que veo más parecido a Eric Lira respecto a Pedro Aquino, más que a Vaca, porque Vaca sí lo veo como un poco más organizador, aunque es verdad que sin llegar ni muchísimo menos a los niveles que tenemos acá, afortunadamente para los americanistas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, simplemente queda esperar un poquito más. Yo sigo pensando en que no se va a oficializar nada, o al menos no se va ni siquiera a confirmar como tal salidas ahora mismo. Dudo mucho que sea una estrategia como para desviar la atención, o ahora que la América va a jugar semifinales o algo así, que estas cosas siempre se suelen decir, sobre todo por que la información viene de fuentes importantes y no viene de América Free Info Real 2024 Forever en Twitter. Entonces creo que hay que tenerlo bastante en consideración. A ver en qué termina. Yo me gustaría, insisto, creo que ya di mi opinión, ya di mis conclusiones de la información, así que no sé ustedes qué opinan, cómo lo ven, lo harían, no lo harían, por cuánto sí lo harían, y a ver qué termina pasando. Cuídense mucho, bros, ya saben que canto para lo que gusten. Hasta luego.